definiciones, muchas palabras que ocasionalmente utilizamos, me imagino yo, la mayoría de las veces, porque lo hemos escuchado de otros lados, ¿ya? Y nos quedamos pegados con ese concepto y eso hace que como este círculo de la inclusión va actualizándose constantemente, muchas veces nos quedamos en un concepto que ya no se utiliza en la actualidad. Y eso también ha sido una gran dificultad en relación a el uso adecuado del lenguaje, ya porque hemos pasado por diferentes conceptos a través de la historia. Hemos utilizado, por ejemplo, minusválido, el discapacitado, el inválido, ya conceptos que en la actualidad no se utilizan. Y los que sí utilizamos son los que ustedes ven en la pantalla, que primero es importante que conozcamos a qué nos referimos cuando hablamos de discapacidad, por qué hablamos de una persona con discapacidad y no de un discapacitado, por ejemplo, y a qué nos referimos cuando hablamos de inclusión, porque suena muy bonito estos espacios inclusivos, ¿cierto? Pero muchas veces no sabemos bien a qué es lo que están apuntando. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, nos tomamos del concepto que nos indica CENADIS, que es el Servicio Nacional de Discapacidad, y ellos hablan de que hoy en día, en este nuevo modelo, la discapacidad es considerada como una construcción simbólica, ¿ya? Y esto, si bien por un lado está relacionado con las condiciones de salud, déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, también nos indica estas dificultades que pueden presentar en la interacción, ¿ya? En la interacción entre los individuos que presentan una discapacidad, pero también con los factores contextuales, ambientales y personales. Entonces, desde ahí es que cuando no generamos los espacios adecuados, no generamos la accesibilidad, estamos haciendo mucho más evidente la discapacidad de una persona, ¿ya? Bueno, ¿y por qué hablamos de la persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad y no de un discapacitado, por ejemplo, o un minusválido como se utilizaba anteriormente? Porque esto está albergado en la línea de los derechos humanos, ¿ya? Nosotros sabemos que todos nosotros tenemos ciertos derechos, ¿cierto? Que están puestos desde la promulgación de estos, pero posteriormente hubo una Convención de Derechos Humanos para las personas con discapacidad y desde ahí ellos se reconocen como tal. Y siempre tenemos que recordar que primero se es una persona y posterior se habla de una condición, ¿ya? Entonces, cada vez que hablamos, por ejemplo, de la condición de una persona, tiene que ir acompañado. Por ejemplo, persona ciega, persona sorda, persona con discapacidad física, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la persona con discapacidad, es aquella que, si pensamos en el concepto de discapacidad propiamente tal, tiene alguna deficiencia, ¿ya? Y esta puede ser de carácter físico, mental, psíquico, intelectual, sensorial, ¿ya? Y esto también puede ser por un periodo transitorio o puede ser también de manera permanente. ¿Cuándo va a ser transitorio? Cuando, por ejemplo, tenemos un accidente y en un cierto periodo de tiempo vamos a estar con una situación que no nos permita participar de manera plena y efectiva en las actividades de la sociedad, ya en igualdad de condiciones. Entonces, ese es el criterio que se tiene que considerar siempre, que si la condición que yo estoy presentando me restringe y ve impedida mi participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones a los demás, estoy presentando una condición de discapacidad, ¿ya? Entonces, claramente tenemos personas que tienen esta condición de manera permanente y ahí tenemos también las personas que tienen una discapacidad congénita, es decir, desde el nacimiento, o también puede ser adquirida, ¿ya? Y cuando hablamos de espacios de inclusión o del concepto de inclusión, es importante que comprendamos dos cosas súper relevantes, ¿ya? Por un lado, la Organización de las Naciones Unidas nos dice que la inclusión de personas con discapacidad significa entender la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan en la sociedad y desde ahí poder garantizar que todas tengan las mismas oportunidades de participar. Entonces nos da a nosotros también la tarea de poder generar
la posibilidad de que participen de manera activa, ¿ya? Y por otro lado, la UNESCO nos indica que es un proceso de ayuda para superar estas barreras que limitan tanto la presencia, la participación y el logro de todos en este sentido de los estudiantes. Entonces, si lo vemos desde ahí, cada vez que hablamos de discapacidad, pensamos en las barreras que hay en el entorno, que hay también desde la conducta, desde nuestras creencias, específicamente en lo que nosotros no permitimos avanzar al otro, ¿ya? Obviamente hay un tema que hay diferentes tipos de discapacidad y hay algunas que son más evidentes a simple vista y otras que no son tan evidentes a simple vista, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo desde la universidad? Como les decía, el programa de apoyo y recursos para la inclusión es un programa que trabaja apoyando a estudiantes que ingresan a la educación superior. Nosotros tenemos la convicción de que una discapacidad no debiese ser una limitante para que puedan cursar una carrera, ¿cierto? Sino que tiene que ver más bien en cómo vamos disminuyendo las barreras para que puedan participar, acceder a la información, etcétera. Entonces, desde ahí es que el programa tiene como objetivo generar una cultura inclusiva dentro de la institución, favoreciendo la calidad de vida de nuestros estudiantes y específicamente de aquellos que presentan una discapacidad o una dificultad de aprendizaje. Y esto haciéndolo, entregando apoyos de manera equitativa, ¿cierto? Porque no todos necesitan lo mismo, no podemos hablar de igualdad en el sentido de entregarle a todos por igual, sino que vamos a entregarle en relación a las necesidades de cada uno, ya, y a las características de cada uno. ¿Cómo hacemos esto? A través de tres objetivos específicos, que uno está principalmente orientado a la disminución de barreras, que ahí apunta directamente a generar mayor autonomía en los estudiantes, entregar las orientaciones a los académicos, porque no sacamos nada a trabajar solo directamente con el estudiante cuando pudiese necesitar algún ajuste razonable que sí o sí tiene que abordarse con los académicos. Y para que nosotros podamos formar una cultura inclusiva, también es importante que todos quienes formamos parte de la comunidad podamos estar informados y tener algunas herramientas mínimas. Es una tarea que es un desafío constante, ¿ya? Especialmente en universidades como la nuestra, pensando en toda la población que tenemos. Eh, y además tenemos 3 sedes y nuestro equipo es chiquitito. Entonces tratamos de ir entregando lo mejor que podemos, generando actividades como esta, por ejemplo, que sean talleres, que sean conversatorios, que sean seminarios, para poder incorporar esta temática, porque la importancia es generar concientización para que podamos disminuir las brechas que hay entre un estudiante con discapacidad y uno sin discapacidad, por ejemplo, pero principalmente de aquellas barreras discriminatorias que tienen que ver con la falta de conocimiento, ¿ya? Otra forma de las que trabajamos tiene que ver con la formación continua. Entonces ahí es donde hacemos talleres, actividades, etc. Y finalmente se trabaja en red porque desde el año 2020 en adelante más o menos hay algunas, ya la ley empieza a exigir a las instituciones de educación superior que cuenten con un programa de apoyo a los estudiantes con discapacidad, ¿ya? Y que nos hagamos cargo de eso, es decir, no basta solamente con que el estudiante ingrese a la educación superior, sino que además es importante acompañarlo en todo este proceso. Porque nos ha pasado que hay estudiantes que, por ejemplo, han tenido apoyo durante toda su escolaridad, básica, media, y muchos de ellos no ingresan a la educación superior pensando en que no van a recibir el apoyo. Y puede ser que tengan todas las habilidades y todas las competencias. Sin embargo, es importante que cuenten con el apoyo para potenciarlo aún más. ¿Ya? Y esto que yo les decía de trabajar en red es súper relevante porque hay instituciones que llevan mucho más tiempo que nosotros, entonces el conocer diferentes experiencias, el tomarnos de el cómo ya se ha ido trabajando, permite que se cometan menos errores en todo el proceso. Ustedes bien saben que cuando uno está haciendo algo que no se ha hecho siempre o estamos viviendo una situación nueva, muchas veces pasamos por
una situación así como de ensayo y error, en el sentido de que vamos a ver si esto nos resulta lo que dicen los estudios, ¿cierto? Pero la teoría, por un lado, se muestra muy bonita, pero en la práctica genera mayor complejidad. Cuando yo les decía que el objetivo general del programa apunta a favorecer la calidad de vida de nuestros estudiantes, porque nosotros trabajamos bajo un modelo de calidad de vida, ¿ya? Y ese modelo de calidad de vida apunta a trabajar diferentes dimensiones en un modelo integral. Entonces, dentro de estas dimensiones abordamos, por ejemplo, el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar material, las relaciones interpersonales, la inclusión social, los derechos, la autodeterminación y el desarrollo personal. Todo esto se va trabajando de manera progresiva. Ya generalmente los chicos cuando los y las estudiantes cuando ingresan a primer año tienen características e intereses muy diferentes a cuando ya están en sus últimos años. Y también es importante que dentro de esta progresión académica se vayan potenciando ciertas habilidades que permitan que una vez que ellos ya estén por egresar, puedan contar con ciertas herramientas para poder incluirse en el mundo laboral, ¿ya? Hay varias entidades externas también que generan, por ejemplo, capacitaciones, cursos que apoyan a los estudiantes para prepararse para una entrevista laboral, cómo armar su currículum, etcétera, ¿ya? Entonces, los apoyos que se van entregando en los primeros años también toman una línea diferente en los últimos años pensando en esto, en que si bien hoy en día existen leyes que están apuntando a la inclusión laboral de personas con discapacidad, los espacios con mayores ajustes están en una línea más educacional, ¿ya? Entonces es importante que ellos puedan tener cierta autonomía y tomar ciertas decisiones y hacerse cargo también de esas decisiones para que después puedan ser unos buenos profesionales. Cada uno de los apoyos que se les entrega a los estudiantes no apunta a disminuir la complejidad de los contenidos. En ese sentido, tenemos que ser súper responsables. ¿Por qué? Porque en la universidad se prepara profesionales. Entonces, si en algún momento ustedes se topan con, por ejemplo, un colega o un trabajador o un, no sé, un estudiante en práctica que llegue al espacio donde ustedes trabajen, que presente una discapacidad, la idea es que presente las mismas competencias que sus pares, ¿ya? Probablemente los ajustes que van a necesitar están en relación a otras características que tienen que ver quizás con el tiempo de ejecución o cómo lo van a realizar o qué pasa en el entorno, pero también es importante que conozcamos que hay diferentes tipos de diagnóstico. Y desde ahí es importante sacarnos un poquito este chip de que la discapacidad es solamente lo que yo veo, sino que va más allá, ¿ya? Nosotros socialmente hemos pasado por diferentes modelos de discapacidad en donde hemos estado en una línea muy clínica y siempre pensamos en la rehabilitación. Y desde ahí que creemos que la mayor discapacidad está relacionada con aquellas personas que nosotros vemos que, por ejemplo, son usuarias de silla de ruedas, que son personas ciegas, que son personas sordas, pero nos olvidamos de todo lo adicional que no se ve a simple vista, ¿ya? Entonces, ¿qué diagnóstico, qué personas o con qué diagnóstico nosotros atendemos actualmente en la universidad? Y esto se está viendo en todas las universidades o instituciones de educación superior, ya está la discapacidad física, que son aquellas personas que son usuarias de silla de rueda, presentan dificultades de desplazamiento, por ejemplo, falta de alguna extremidad, movilidad reducida. También tenemos personas con discapacidad visual que pueden ser desde una baja visión a una ceguera total, ¿ya? Personas con discapacidad auditiva que pueden ser aquellos que son usuarios de audífono o también aquellas personas sordas que utilizan solo la lengua de señas para comunicarse.
También tenemos discapacidades psíquicas que tienen que ver con aquellas alteraciones en la salud mental que afectan esta interacción con el medio. Ya, por ejemplo, personas que tienen esquizofrenia, trastornos de bipolaridad, trastorno de personalidad limítrofe, fobias sociales, etcétera. También tenemos discapacidad intelectual que tiene un proceso cognitivo mucho más lento que el resto de las personas. Entonces quizá hay procesos mecánicos que pueden desarrollar muy bien, sin embargo aquellos procesos que requieren mayor análisis puede ser más complejo, ¿ya? También tenemos las personas con trastorno del espectro autista, que hoy en día se habla mucho más de ello que hace algunos años, pero este diagnóstico siempre ha estado. Hoy en día tenemos un boom de TEA, ¿cierto? Además se promulgó hace poquito la ley, pero también es súper importante que se hable de esta temática, porque los chicos y las chicas que presentan un trastorno del espectro autista necesitan contar con ciertas cosas dentro del entorno donde van a trabajar. Por ejemplo, una de las mayores dificultades que presentan, más que en la ejecución misma de la labor que pueden hacer, está relacionada con cómo interactúan con los demás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al tener un lenguaje mucho más concreto, pudiese afectar en estas relaciones interpersonales en donde en un espacio laboral es muy fácil que se dé, por ejemplo, de conversar, de salir pues, después del trabajo, de bromear en ciertas cosas. El chileno es mucho de la talla rápida y muchas veces dentro del espectro eso cuesta mucho más comprenderlo. No es que no tengan sentido del humor para nada, ya, sino que tiene que ver con una estructura o un lenguaje mucho más concreto. También tenemos la discapacidad visceral, que aquí siempre es importante aclarar que la discapacidad no es una enfermedad, ¿ya? Sino que tiene que ver con una condición. Sin embargo, la discapacidad visceral se produce a partir de una enfermedad, como por ejemplo problemas cardíacos, renales, que son aquellas personas, por ejemplo, que tienen que dializarse, aquellos que tienen que utilizar marcapasos, por ejemplo, quienes tienen que utilizar una bomba de insulina, etc. Y dentro de la universidad, pero también en el mundo laboral, hay muchas personas que presentan un trastorno por déficit de atención que en la actualidad, cuando nosotros pensamos en déficit atencional, generalmente lo asociamos solamente a estos periodos de, eh, de que tengo muy poquito tiempo de concentración, de que se me olvidan las cosas, de que soy un poquito descuidado, cuando en realidad va más allá, ¿ya? Es decir, nos puede afectar en varios niveles de nuestra vida. Por un lado, claro, se nos olvidan ciertas cosas, no podemos retener toda la información, puedo haber analizado muchos temas, puedo haber incorporado muchas cosas, pero pasa algo y se me olvida todo. Entonces, soy de las personas que necesito andar con la agenda para todos lados, tener anotado todo, porque si no lo voy a olvidar, que probablemente olvido un compromiso y eso va a afectar también en cómo me desenvuelvo con mi equipo, ¿ya? Y eso es súper relevante porque la mayoría de las personas, como es algo que no se ve, lo olvidamos. Entonces, juzgamos al otro por las conductas que tiene, pero sin saber realmente qué es lo que pasa, ¿ya? Y finalmente en la universidad también tenemos estudiantes con déficit atencional y también tenemos adultos insertos en el mundo laboral que pueden presentar una dificultad de aprendizaje, como por ejemplo la dislexia, que es como la más conocida, la disgrafía, la discalculia, que todas esas que les ponemos una dis, ya previo a la palabra, están enfocadas en la dificultad de un área. Entonces, cuando hablamos de dislexia, es la dificultad en la lectura, la disgrafía es la dificultad en la escritura, la discalculia es la dificultad en el cálculo. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿No? Perfecto. Entonces, en cuanto a la inclusión laboral, ¿qué se nos dice aquí?
Hasta hace algunos años no había una normativa vigente en la temática, ¿ya? En el 2017 recién se aprueba la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral, y lo que viene a hacer esta ley es a incentivar tanto a organismos del Estado como a empresas privadas que se incluyen a personas con discapacidad en igualdad de condiciones, prohibiéndose todo acto discriminatorio por su condición, ¿ya? La ley 20.609, que es la famosa ley Zamudio, que es la ley que habla de discriminación, nos dice que, por ejemplo, la discriminación arbitraria es aquella que no tiene una mayor justificación. Y una de esas líneas, por ejemplo, es la discapacidad. Si yo discrimino a alguien específicamente por la discapacidad, por el género, por su religión, por sus creencias, no tiene un peso, no tiene una validez, ¿ya? Entonces, lo que viene a decir esta ley es que las personas con discapacidad tienen que ser incluidas laboralmente y que su condición no sea un predominante a la hora de dejarlo fuera de una selección, por ejemplo. Y esta ley lo que nos dice también y exige es que en las instituciones que tienen más de 100 trabajadores, a lo menos el 1% de sus trabajadores de su dotación debe incluir personas con discapacidad o que tengan una asignación de pensión de invalidez, ¿ya? Estas personas tienen que tener la credencial de discapacidad efectivamente, donde se acredite que ellos tienen una condición de discapacidad y de ese modo la empresa estaría cumpliendo. También hay otras instituciones, empresas que no cumplen con esto y se le cobran ciertas multas, ¿ya? Sabemos que hay empresas que muchas veces prefieren pagar la multa antes de contratar personas con discapacidad. Y también sabemos de otras empresas que han hecho llamado a concursos a personas con discapacidad sin importar qué rol van a cumplir solamente por llenar el cupo. Entonces, la idea es que en estas temáticas no seamos solamente cumplir una ley y un número, porque son personas, somos personas todos. Todos tenemos diferencias, ¿ya? Y desde ahí la importancia de la diversidad. Posterior a la ley 21.015, en el 2020 se promulga la ley 21.275, que viene a hacer algunas mejoras, pero esto viene a modificar el Código del Trabajo, ¿ya? ¿Y qué es lo que viene a hacer esta ley? A exigir que las empresas faciliten la inclusión laboral de trabajadores con discapacidad, pero también a exigir ciertas mejoras en las condiciones. Y desde ahí, por ejemplo, exige que las empresas que tengan contratados dentro de su dotación a personas con discapacidad, dentro del área de recursos humanos tengan profesionales certificados y expertos en la materia de inclusión laboral. Entonces, desde ahí, por ejemplo, se crea el cargo de gestor laboral, que ahora muchas de las empresas que tienen más de 100 trabajadores capacitan, forman y certifican a un profesional que dé respuesta a esto, ¿ya? Y cumplen una labor súper importante. ¿Por qué? Porque se tienen que promover políticas en materia de inclusión dentro de la institución y que estas van a ser elaboradas y ejecutadas dentro de un año. Es decir, todos los años se tiene que ir haciendo este trabajo y además se tiene que ir presentando frente al organismo que supervisa ya al trabajo. Entonces, tenemos también que estos programas de capacitación y estas políticas internas, lo que hacen, tienen que apuntar a capacitar al personal para poder entregar herramientas efectivas respecto a la inclusión laboral. Es decir, capacitar tanto a las personas con discapacidad como al resto de los funcionarios para que podamos hablar de una inclusión efectiva. Así como antes les decía que para que hablemos de una comunidad inclusiva tenemos que formarnos todos, en temáticas laborales también pasa algo similar. Ahora, frente a la contratación de personas con discapacidad, existen diferentes mitos y prejuicios.
tanto de los empleadores como de los colegas de trabajo, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, los mitos más conocidos son que las personas con discapacidad tienen un bajo rendimiento laboral y que son poco productivos, que las empresas no, si la empresa no es accesible o el espacio de trabajo no es accesible para la persona con discapacidad y no se pueden hacer inversiones para adaptar la empresa a los puestos de trabajo. Hace un rato yo les decía diferentes tipos de diagnóstico y ahí nos damos cuenta de que no todos los tipos de diagnóstico requieren una modificación en la infraestructura, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso es importante sacarse ese chip de la cabeza de que la discapacidad solamente es algo físico y que tenemos que adaptar el espacio físico, sino que va más allá. Las personas con discapacidad faltan mucho debido a que se enferman reiteradas veces o reiterativamente. También es otro mito y otro prejuicio. Las personas con discapacidad deben ser poco cumplidoras. El resto del personal no aceptará y excluirá a las personas con discapacidad. Y también otro de los mitos y prejuicios tiene que ver con los inconvenientes legales al desvincular a una persona con discapacidad. Es decir, está este pensamiento de que si desvinculo a una persona con discapacidad voy a quedar casi como mala persona, ¿cierto? O que puedo tener dificultades legales porque estoy despidiendo a una persona con discapacidad. Y aquí es donde es importante romper cada uno de estos mitos, ¿ya? Generalmente hay varios estudios que muestran que las personas con discapacidad, al tener mayores dificultades de ser insertas laboralmente, son personas que son mucho más comprometidas, que tienden a faltar menos al trabajo, que mejoran el espacio laboral en el sentido de las relaciones que se producen internamente en el espacio de trabajo, y que en el último punto, así como en los inconvenientes legales de desvincular a una persona con discapacidad, no tenemos que caer en el asistencialismo que tenemos mucho como mirada nacional, ¿ya? Una persona con discapacidad tiene derechos y deberes como cualquier otra persona. Por lo tanto, si dentro de un espacio laboral esa persona no está cumpliendo, porque así como pueden haber muchas cosas positivas respecto a las personas con discapacidad, también pueden haber algunas negativas, pero es importante considerar que esto no necesariamente está vinculado a la condición, sino que tiene que ver con cosas de la persona, con cosas actitudinales, que yo creo que estos mismos puntos se dan en muchas personas que no presentan discapacidad, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, a veces colegas que siempre llegan atrasados, que no hacen bien su trabajo, que no son tan comprometidos, que no generan un trabajo colaborativo, y eso no tiene que ver con la condición que pueda tener la persona, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las ventajas y beneficios de que en un espacio laboral hayan personas con discapacidad? Esto está demostrado por estudios que dice que mejora el clima laboral, ya hay una sensibilidad al resto del personal, y me gusta llamarlo más como concientización en el sentido de que las personas que están en un mismo espacio con una persona con discapacidad se dan cuenta que pueden desarrollar una labor igual que el resto cuando tienen los ajustes necesarios, ¿ya? Entonces, claramente, por ejemplo, una persona con discapacidad va a ser mucho más, una persona con discapacidad física, que es usuario de silla de rueda, va a ser mucho más complejo, por ejemplo, que pueda alcanzar algo que está arriba de un mueble. Eso probablemente no lo va a poder hacer, pero si hay una tarea, una labor en que tenga más habilidades, claramente lo va a poder desarrollar, ¿ya? También disminuye el ausentismo laboral porque, como les decía, generalmente las personas con discapacidad, al tener este compromiso mayor, tratan de faltar lo menos posible porque no quieren incurrir en acciones que les puedan afectar laboralmente. Generan un mayor compromiso, contribuye a eliminar estereotipos, lo que les decía que en la medida en que se dan cuenta que que sus colegas con discapacidad pueden hacer las tareas sin mayores dificultades, probablemente nos vamos a sacar este estereotipo que tenemos en nuestra cabeza de que las personas con discapacidad son, pucha, que pueden menos, que va a ser mucho más complejo, etcétera, ¿ya? Ayuda a lograr cambios culturales también en esta misma línea y eleva la calidad de liderazgo organizacional. ¿En qué sentido?
en que cuando tenemos líderes que son mucho más inclusivos, precisamente son aquellos líderes que son muy observadores y pueden analizar muy bien cuáles son las habilidades, las potencialidades de cada uno y desde ahí los ordena y distribuye las tareas. Entonces, también es importante considerar que la inclusión ayuda a romper el círculo de la pobreza en las sociedades, fomenta el crecimiento profesional, el bienestar emocional, el bienestar social y mejora la calidad de vida de todos los individuos, ¿ya? Y la calidad de vida es algo que todos merecemos que esté en equilibrio. Pero cuando hay comunidades, cuando hay culturas, cuando hay personas, grupos que han sido históricamente segregados, tienen muchas mayores dificultades de enfrentarse a todas las situaciones actuales, ¿no? Ahora, vamos a ver algo que es una realidad no muy alejada. Y está relacionado con qué pasa en un espacio laboral cuando se contrata a una persona con discapacidad. No se escucha el video. ¿Perdón, no se escucha? No. No. Ya, voy a ver qué pasó acá. Mm, Ahora me dicen si se escucha, por favor. Era un día normal, Sí, se escucha. en una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Una de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, la taladro, la patatas o el musiquitas, entre muchos otros motes que fue registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo, que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Con tan poco espacio chocaría con todo, desordenándolo. ¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. ¡Vaya sangría decimal! ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla?
no sería consciente de semejante alboroto. Uf. Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya. Parece que al final Ignacio también había cambiado, porque ¿quién es perfecto en todo? Ah, claro, don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica. La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad, en otras se está empezando a dar, pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad. Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. Ya. Entonces, como decía, no es una realidad muy alejada, ¿cierto? Tiene que ver con los miedos, con los prejuicios. Y como bien decía el video, al principio a lo mejor no va a ser algo tan fácil, porque no estamos acostumbrados y estamos en una sociedad donde queremos un ritmo acelerado, ¿cierto? Queremos que el que tengamos al lado nos colabore al mismo ritmo que nosotros y no siempre puede ser así. Entonces, también a lo que apunta esto es a que no olvidemos que la discapacidad no es solamente la que ven nuestros ojos, sino que hay otros tipos de discapacidad que puede ser incluso que nosotros estemos trabajando en un espacio donde tengamos colegas, ¿ya? Que sí presentan una discapacidad y que nosotros no lo sabemos, o que sí presentan alguna necesidad de apoyo que nosotros no sabemos. Y muchas veces estamos juzgando sin conocer esa realidad. Si hay alguna consulta antes de ir cerrando. Sí, Coralimar. Yo tengo una consulta en relación a la ley 21.015. ¿Qué ajustes se le deben hacer al reglamento interno de la empresa si ya tiene a una persona con discapacidad? Si ya tienen una persona con discapacidad, lo que pide la nueva ley es que se hagan los ajustes necesarios para que la persona pueda desarrollar su labor en igualdad de condiciones que el resto, ya que no se ve impedido de ejecutar labores y que obviamente la labor que está desempeñando responda también a las características de su discapacidad en el sentido de que, como les decía, que a lo mejor puede ser un ejemplo un poquito burdo, pero si sabemos que hay una persona con dificultad de movilidad, no le vamos a pedir que haga algún esfuerzo físico, por ejemplo, ¿ya?
Entonces, en ese sentido, es importante que es adaptar el concepto de la inclusión de las personas con discapacidades, de lo que nos dice la ley 20.422, y las mejoras en el espacio en el sentido de que haya alguien que conozca de la temática, de que haya formación en el equipo, están en la última actualización, que es lo de la 21.000, le digo al tiro, 21.275, ¿ya? Es decir, que haya un programa de capacitación, que la persona pueda contar con, por ejemplo, las ayudas técnicas para que efectivamente pueda hacer su trabajo. Las ayudas técnicas son todos aquellos elementos que permiten realizar el trabajo. Es decir, por ejemplo, si tenemos una persona ciega dentro de nuestro contexto laboral y tiene que hacer algún trabajo administrativo, que el computador que utilice pueda tener accesibilidad a un lector de pantalla, por ejemplo. ¿Ya? En el chat nos está escribiendo Marcela. Si no tienen la credencial de discapacidad, es difícil que puedan acceder a la pensión de invalidez, ya a menos que haya algún certificado médico que eso haya acreditado, pero para poder llegar a eso tienen que pasar, por ejemplo, por la COMPIN. Y la COMPIN da un certificado que acredita. No sé si respondo con eso a Marcela. Hola, ¿Sí? la verdad es que yo tenía la duda porque en mi caso yo tengo una pensión por invalidez total, pero no es una pensión básica, es una pensión por el SIS, que es el seguro que se paga cuando uno tiene contrato indefinido. Y yo he Ya. leído que en este caso, para los cupos de discapacidad pueden ser los pensionados por invalidez total, pero siempre habla de la credencial, que en mi caso no la tengo. Entonces no Ya. sé cómo se acredita en ese caso. Tendríamos que consultarlo, porque generalmente es al revés, es decir, se obtiene la credencial y se tramita la pensión, pero en este caso es una pensión diferente. Claro, sí. Sí, sí, Ok, gracias. ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Marcela, yo voy a consultar su duda, lo voy a dejar anotado, y como me aparece en el listado de las personas que están inscritas a través de los chicos, yo le voy a hacer llegar una respuesta, ¿ya? Ya, súper, muchas gracias. Pensión por SIS, ¿cierto? Sí. Perfecto, ya lo dejé anotado. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Entonces, antes de terminar, quisiera quedarnos con esta consulta. ¿Con qué me quedo de esta actividad? ¿Ya? Para poder acceder a eso, ingresen, puede ser a través de su teléfono, de su computador, a menti.com y van a ingresar el código 8702-7090. ¿Ya? Y ahí pueden escribir para que nosotros podamos ir visualizando con qué se quedan de esta actividad, que de algún modo fue muy resumida, ¿cierto? Generalmente cuando hablamos de temáticas de inclusión, siempre nos alargamos un poquito con las consultas o analizando cosas mucho más detalladas, pero también al ser un formato virtual, la idea es que no nos extendamos tanto porque si no también se pierde un poquito el foco de atención y no es la idea. De todas formas, si con el paso de los días les surge alguna duda o consulta, nos pueden escribir
al correo de Alumni y nosotros estaremos conectándonos para poder darle respuesta a sus dudas. Bueno, de todas formas también recordar de que las grabaciones van a quedar en la página de YouTube de Alumni, para que ahí si gustan también las pueden ver. Tengo proyectado acá para ir viendo respuestas, menti.com, código 87027019. En el chat mencionan que no les funciona el código. Ups, a ver, vamos a ver. Ahí está actualizado. ¿Ahora le funciona? Sí, con el cambiando el 19 al final. Ah, ya. Vamos a esperar algunas respuestas para ya ir cerrando. De todos modos, agradecer la permanencia en el taller. Como decía Darlene, si van surgiendo dudas posterior, es importante también que nos hagan saber, porque muchas veces podemos consultar a través de nuestras redes, de las entidades asociadas con las que trabajamos, para poder ir aclarando, ¿ya? Siempre en inclusión es súper importante ir aprendiendo, despejando dudas, porque en la medida en que hacemos eso, también vamos disminuyendo la posibilidad de ejercer un tipo de discriminación frente a otro. Perfecto, entonces estoy viendo acá aprender normativa, sensibilización, derechos, flexibilidad, conocimiento, apertura, inclusión, comprensión, aprendizaje. Perfecto. Sí, no olvidemos nunca que esto es un derecho, ¿ya? Y como siempre nos pasa, que muchas veces no conocemos nuestros derechos, no tenemos bien como las bases para poder exigirlos. Entonces es súper importante poder conocerlos, ¿ya? En el sentido de que si yo soy una persona con discapacidad, ¿cómo puedo ejercer mis derechos frente a este tipo de situaciones? Porque en algún momento nosotros hicimos un seminario y tuvimos personas con discapacidad dentro de nuestros invitados y nos contaban situaciones muy lamentables, como por ejemplo que los habían dejado fuera del proceso de entrevista solo por presentar una discapacidad. Y eso no debe ser aceptable, ¿ya? Así que agradezco mucho la respuesta, agradezco la participación, la invitación también de Alumni y quedo ahí pendiente si surgen posteriores consultas. Que tengan muy buena tarde. Sí, agradecerle mucho su participación el día de hoy por su taller. De verdad son temáticas muy importantes dentro de la inserción laboral. Entonces, muchas gracias. Nosotros también estamos muy agradecidos. Entonces, muchas gracias a todos los participantes del taller. Como les decía, recordar que la grabación las pueden encontrar en el canal de YouTube de Alumni. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirnos al correo. Puede ser de la temática del día de hoy o de las anteriores. Y recordar contestar la encuesta de actualización de datos. Van a estar participando por diferentes premios. Entonces, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien, gracias. Chao, gracias.